donde n vale 2. Entonces la antiderivada que la expresamos como f mayúscula va a ser x a la 2 más 1 sobre 2 más 1. Es decir, x al cubo sobre 3. Esa es una antiderivada particular de x al cuadrado. Aquí pues hemos usado la fórmula, aquí hemos usado el renglón número 3 con n igual a 2. Entonces, con esta antiderivada particular, entonces tenemos lo siguiente, tenemos antiderivada particular de 3x al cuadrado, ¿qué va a ser? Va a ser, de acuerdo con el primer renglón de la tabla, va a ser la constante c, que es 3, por la antiderivada que ya calculé, que es x al cubo sobre 3, o sea, x al cubo. Porque 3 dividido 3, pues me da 1. Esto cancela y me da 1. Es claro, si yo derivo x al cubo, como veíamos anteriormente, si derivo x al cubo, la derivada va a ser el 3 baja. Fíjense que al derivar el 3 baja, y el 3 acá en el exponente pierde una unidad, entonces queda 3 por x al cuadrado. Por eso es que acá al calcular la antiderivada se divide por 3, porque cuando derivemos el 3 va a bajar y va a cancelar con este 3, para obtener el x cuadrado original. Entonces de esta forma ya tengo una antiderivada particular de la expresión 3x al cuadrado. Similar a lo que hacíamos en el primer video de esta sección, vamos a escribir las antiderivadas calculadas por acá para ir teniendo un registro de la antiderivada particular de esta y de esta. ¿Ok? Entonces, lo primero que calculamos es x al cubo. Esa es nuestra primera antiderivada. Ahora vamos a calcular la siguiente, la antiderivada particular de la expresión 2x, esta que está aquí. ¿Sí? Entonces nuevamente expresamos 2x lo expresamos como la constante 2 multiplicado por x. Aquí c vale 2 y la función f de x, a la cual le calculamos antiderivada particular, es x. Nuevamente, usando la fórmula que aparece al final de la tabla, con n igual a 1, porque aquí tenemos x como si fuera x a la 1, ¿no? Entonces n es 1. Entonces la fórmula me dice que la antiderivada es x a la 1 más 1 sobre 1 más 1. O sea, x al cuadrado sobre 2. Y claro, nuevamente, al derivar esta función, el 2 baja, se cancela el 2 y queda x a la 1, porque el 2 pierde una unidad. Y es precisamente la x que está acá. Entonces, de acuerdo con la primera propiedad de la tabla, la antiderivada va a ser la constante por la función f. Entonces tenemos como antiderivada particular de 2x, tenemos la función 2, lo que dice aquí la columna de la derecha es, se deja la constante, se conserva y se multiplica por la antiderivada encontrada, que es x al cuadrado sobre 2. Al simplificar esto da x cuadrado. Ahora podemos hacer la comprobación usando derivación, que es lo que pide el ejercicio. Comprobación usando derivación. La comprobación me dice entonces que si derivo con respecto a x la expresión x cuadrado, me tiene que dar la función original. Entonces, la derivada, ¿cómo se realiza? El 2 baja y el exponente pierde una unidad. Esto me da
me da 2. Me da, perdón, a ver, 2x, x cuadrado, sí, me da 2. Está bien, me da 2 por x, 2 menos 1, x a la 1, que es 2, por x, que es lo que me tenía que dar, ¿no? Que es lo que está aquí, en el recuadro rojo. Entonces, la derivada de x cuadrado es precisamente 2x. Entonces ya tenemos la otra antiderivada particular para 2x. Esa la escribimos acá para ir llevando registro de lo que tenemos calculado hasta la fecha. Ahora, de forma análoga, entonces calculamos la antiderivada de la función 1. Entonces, para eso usamos la fórmula, ¿no? Es decir, ahora, para esta expresión, entonces sabemos que 1, como veíamos al inicio del video, 1 lo puedo ver como x a la 0. Entonces, tomando n igual 1, perdón, n igual 0, en la fórmula aquí en la tabla, vemos que la antiderivada, entonces, para esta función, la antiderivada sería como n0, sería x a la 0 más 1 sobre 0 más 1, o sea, la función x, ¿no? Ahora, no hay que hacer todo eso, obviamente, ya uno sabe de la teoría de derivación, cuando aprende la fórmula de derivación, que la derivada de x es 1. Entonces, prácticamente uno la hace usando una tabla de antiderivadas. Entonces, tenemos como antiderivada particular de 1, tenemos que es x. Y la comprobación es inmediata. La comprobación es inmediata derivando por derivación. La comprobación es simplemente la derivada con respecto a x, que es la variable independiente de la función x, pues sabemos que es 1, porque esto es como si tuviera que derivar la función x a la 1. Recuerden que el 1 baja por x y 1 pierde una unidad, entonces me queda 1 por x a la 0, que es 1. ¿Sí? Y de esa forma tenemos nuestra antiderivada para la función 1, que es la función x. Entonces, ahora que ya he calculado antiderivadas particulares de cada una de estas expresiones, del 3x cuadrado, del 2x y de 1, la respuesta va a ser, se va a obtener usando la propiedad número 2 que aparece aquí en el segundo renglón. Es decir, visualizar esto como una resta, es esta función menos esta, y esta función más esta. Es decir, resto de estas dos primeras antiderivadas y el resultado lo sumo a la tercera, que es x. Entonces, finalmente lo que obtenemos es lo siguiente. Entonces, lo que tenemos es que una antiderivada particular de f de x igual a 3x al cuadrado menos 2x más 1 es f mayúscula, voy a usar la misma letra para llamarla, va a ser la antiderivada de esta, que es x al cubo, que es lo que dice el segundo renglón. Es decir, calcule las antiderivadas de los términos de la suma. Entonces, x al cubo, como aquí tengo menos, como una resta, entonces aparece menos 2x, que es la antiderivada de, perdón, aquí escribí la que no era, ¿no? Realmente aquí escribí la que no era, es x al cuadrado. Aquí es x al cuadrado. Entonces aquí sería x al cuadrado, ¿sí? Porque fue lo que obtuvimos como antiderivada de 2x. Entonces sería x al cuadrado, que al derivarla me da 2x,
Luego, como aquí tengo más, entonces sería más la antiderivada particular de 1, que es x. Y de esta forma entonces tenemos que esta es una antiderivada particular. Ahora, como queremos encontrar es la más general o todas las antiderivadas, eso se obtienen sumando una constante aditiva a esta función. Entonces, ahora sí tenemos la antiderivada más general, la antiderivada más general de f de x, donde f de x es igual a lo que tenemos acá, 3x al cuadrado menos 2x más 1, entonces va a ser la función que ya tenemos como particular, que es x al cubo menos x al cuadrado más x, y le sumamos una constante c, donde c es cualquier número real, ¿sí? Es decir, a la antiderivada particular que teníamos, que era esta, que la habíamos obtenido calculando las antiderivadas de cada uno de estos términos, le estamos sumando, como pueden ver, le estamos sumando una constante, ¿sí? La razón de ser de esta constante la explico en el video correspondiente al ejercicio número 3, pero la comprobación la podemos hacer aquí también. Es decir, observen que si derivamos esta función, si derivamos la función que tenemos aquí, a la cual le hemos agregado una constante, la derivada de esta función, como es una antiderivada particular, me va a dar exactamente la que está acá. La derivada de x al cubo es 3x cuadrado, la derivada de x al cuadrado es menos 2x y la derivada de x es 1. Y como c es una constante con respecto a la variable x, su derivada va a ser 0. Concretamente lo que estoy diciendo es lo siguiente. Es decir, la comprobación es al derivar con respecto a x, x al cubo menos x al cuadrado más x más c, la derivada de esto me da, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, porque el 3 baja y el 3 pierde una unidad, menos, por este menos, el 2 baja a multiplicar la x y el 2 pierde una unidad, entonces queda a la 1. La derivada de x es 1 y la derivada de c es 0. Y exactamente esta expresión es la que está aquí, 3x al cuadrado menos 2x más 1. Entonces, al sumar cualquier constante, realmente obtenemos todas las funciones que tienen como antiderivada esta función. Lo que pasa al sumar la constante c es que los valores de la función cambian, pero sus derivadas no se alteran, ¿ok? Si hiciéramos un gráfico de esta familia uniparamétrica de parámetros c, lo que veríamos es la gráfica de la función. Las gráficas de las funciones son las mismas, solo que aparecen trasladadas en un sistema de referencia, trasladadas en la dirección del eje Y. Las gráficas son las mismas, sus derivadas todas son iguales. Las pendientes de las rectas tangentes son iguales. Bueno, estos son temas que más adelante, cuando se avanza en la teoría, en el texto guía, vamos a ir explicando a medida que vamos mirando más videos y más lecciones donde podemos hacer análisis de la interpretación geométrica del significado de la antiderivada y lo que pasa cuando le sumamos la constante c a la función. Bueno,